Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, tenemos acá una pregunta muy interesante que envía una de nuestras oyentes. Dice que es miembro de la IPUC y que el día que envía la pregunta, su pastor bautizó a un hombre que es casado, pero vive hace varios años en unión marital, de hecho, con la mujer con la cual engañó a su esposa. Ella se había bautizado hace varios años y aún conviven bajo el mismo techo. ¿Qué hacer? Yo creo que la pregunta apunta hacia dos lados, ¿no? Como si estuvo bien haberlo hecho de ese modo y qué hacer frente a esa situación. Yo trato de entender la pregunta así. El tipo vive en unión libre, ¿ves? Y vive en la casa con su amante. No ha disuelto legalmente su matrimonio. Por eso vive en unión de hecho. O sea, no está casado con esa persona. Lo tremendo de todo es que el tipo no era bautizado. Y ha ido al pastor y el pastor lo ha bautizado. Se pueden dar dos cosas ahí. Una, que el pastor es muy crédulo en el compromiso que el hombre hace de decirle, hermano, vea, yo convivo con ella porque, bueno, pues es la madre de mis hijos, un supuesto personal acá. Pero no tengo nada que ver en cuanto a vida o en cuanto a intimidad. Además, yo me comprometo porque yo quiero bautizarme y no quiero perderme. Entonces puede ser que el pastor es muy crédulo, a lo mejor no tenga mucha experiencia en el ministerio y le pueda pasar eso. ¿Ya? O dos, que realmente el pastor no sabe lo que está sucediendo. Y en razón a ello, pues, tome la decisión de bautizarlo. ¿Qué hacer? Hay varias cosas. La primera, usted como creyente no se preocupe, que cada uno dará cuenta a Dios. No haga juicios apresurados ni contra el pastor ni contra la persona, porque solo hay uno que tiene esa potestad, que es Dios. Con respecto al pastor, si me estuviera escuchando, no le diría qué debe de hacer, sino más bien impartirle una experiencia. Yo recuerdo que por ahí en la década del 80 era pastor en un pueblo del Valle llamado Trujillo, y una personita ha venido con el ánimo de que le bauticen. Ella vive en unión libre, pero ella es casada, o sea, es casada y se ha ido a vivir con una persona que no es su esposo. A ella se le advierte sobre todo lo que implica bautizarse. Al final ella dice que asume un compromiso de separarse del hombre porque ella quiere ser salva e insiste en el bautismo. Para ese tiempo, pues yo no tenía la facultad de bautizar, tenía licencia local. El pastor que tenía la facultad de bautizar la escuchó y accedió a bautizarle. Lo cierto es que ella se separa hoy porque hoy se bautiza, ¿no? Y tan pronto se bautiza, se vuelve para donde el tipo con quien estaba viviendo. Eso hace que cuando yo estoy informado de lo que pasa, le llame la atención. Y ella se ha incomodado y ha ido a decirle a su compañero lo que el pastor ha dicho, y recuerdo que ese domingo en la tarde entraron hasta la casa armado con el ánimo de atentar contra mi vida. Entonces yo le recomendaría a los pastores que
si una persona no ha resuelto su situación en ese campo, así llore, no la bautice, porque se corren varios riesgos. El primero, se va en contravía de lo que la iglesia como organización dentro de su reglamentación tiene. En segundo lugar, se deja la puerta abierta para que la persona siga en las mismas. Y en tercer lugar, puede darse que se le presente el mismo fenómeno que se dio, que de no ser aquel día porque Dios interviene, pues a lo mejor yo no estuviera acá. Entonces, lo mejor que un pastor puede hacer es bautizar a la gente siempre y cuando desde el punto de vista bíblico reúna los requisitos para ser bautizado. ¿Y cuáles son los requisitos? Uno, que sea un pecador arrepentido y haya dado frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Dos, que no tenga compromisos en ese campo sin resolver. Ya creo que el pastor debe de tener mucho cuidado en ese aspecto. Con respecto a la condición de ellos con Dios, eso le compete a ellos y a Dios, no a mí, ni a nadie, porque al final uno tiene unas apreciaciones, pero pues uno no sabe cómo sea la situación de aquella persona. Eso es lo que puedo decir al respecto. Pastor, hay un oyente que tiene una inquietud y quiere que usted lo ayude. ¿A qué se debe que hay veces que hay demonios que me molestan y no me dejan dormir? Me levanto a orar y los reprendo en el nombre del Señor Jesús y se van y ya puedo dormir. Pero quiero saber a qué se debe esto, pastor. Casi siempre cuando eso pasa, es algo así como cuando usted vive en San Vitorino y deja la puerta abierta de la casa. ¿Sí? Se entran los ladrones. Exactamente. Entonces, ¿qué debe de hacer? Poner en práctica lo que dice Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Muchas veces los cristianos le abrimos ventanas, le abrimos la puerta a muchas situaciones y esas van a repercutir al final en nuestra vida. Ahora bien, usted mismo está dando de alguna manera la respuesta, y es que se levanta, reprende y puede dormir. Pues está escrito: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La mejor manera de tener un descanso plácido es poniendo en práctica lo que decía el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y al otro día se levantó y dijo: yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Es muy interesante que ponga en práctica lo que dice el Salmo número 1. El varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche es así como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua y da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Cuando los cristianos tenemos muy clara nuestra relación con Dios y su palabra y en ella nos ocupamos, difícilmente seremos permeados por el mal. Amén. Mano Carlos, en relación con lo que hablábamos el miércoles acerca de guardarle luto, hicieron una pregunta ese día también en relación con la cremación de los muertos, ¿aceptable, no aceptable? ¿Cuál es el punto bíblico? La Biblia no dice que no se creme, la Biblia no dice que se creme. Es algo opcional. Yo recuerdo que alguna vez iba a hacer una visita y habían dos hermanas discutiendo sobre cómo iba a darle sepultura a su mamá porque ya había muerto y estaban discutiendo. Una decía: mi mamá quería que la cremaran, y la otra decía: pero no podemos hacerla porque el pastor dijo que eso es pecado. Entonces me han llamado
en el momento que voy de visita y me dicen, pastor, usted sí nos va a sacar de esta duda. Dije, ¿cuál duda? Dije, lo que pasa es que mamá acabó de morir. Ella decía que quería que la cremaran. Pero mi hermana dice que no, porque el pastor enseñó que la cremación es mala. ¿Usted qué opina? La respuesta mía fue sencilla. El cuerpo del hombre o del ser humano es como un vehículo. En el momento que se acaba el combustible del vehículo, se vara el vehículo, se funde el motor, ya no funciona y termina ¿dónde? Pues en un centro donde lo vuelven en pedazos, vuelven a fundirlo y hacer algo nuevo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Pues el hombre es el vehículo en el cual nos movemos, porque el que está hablando aquí no es el vehículo, es el ser inmaterial que se mueve en este vehículo. El día que este vehículo pierde el combustible, que es el hálito de vida que va a Dios, pues simplemente debe de ir al lugar que le fue destinado, como está escrito en el Génesis. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vaya a Dios que lo dio. Independientemente del fin de ese cuerpo, yo no debo de preocuparme en los efectos eternos, porque al final la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces, sea que lo cremen, sea que vaya al sepulcro, sea que lo devore una fiera, sea que muera en un incendio, el fin es el mismo. En cuanto a aquel pensamiento de la resurrección, pues quienes cuestionen tendrían que enfrentar una realidad de la cual Jesús dijo: necios, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y tendrían también que confrontar la tesis de Pablo en la primera carta a los Corintios, donde habla acerca de que no se siembra el cuerpo sino el grano, y luego se da el cuerpo. Así Dios le da al hombre un grano que se siembra, que es el cuerpo animal, resucitará en un cuerpo espiritual. En síntesis, desde mi punto de vista, nada tiene que ver con la salvación el que se creme la persona o no se creme, porque al final pues va al lugar donde van todos y tendrán que esperar la resurrección. Donde se entierre. Entiérrese donde se entierre. Porque la gente a veces tiene la inquietud, es que porque la Biblia dice que al polvo eres y el polvo volverás. Pero siempre se volverá polvo. Exacto. Suponga exacto. que una persona la devoran las pirañas. Exacto, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuántas pirañas? No sabemos. Pero lo devoraron. Uh-huh. No va a ser polvo. Claro, aquellas harán sus deposiciones, irán al fondo del mar, y el día de la resurrección Dios hará lo que tiene que hacer. Suponga que lo cremaron y arrojaron la ceniza en un potrero, yo qué sé, en cualquier parte. El día de la resurrección Dios tiene el control sobre todo y hará lo que tiene que hacer. Creo que más bien son conceptos traídos del animismo, donde ¿Qué? Animismo. Ellos piensan en la reencarnación y entonces ven dificultad para reunir todas las partículas dispersas para que lleguen a ser el perro, la gallina o yo qué sé. Pero esos ya son conceptos que escapan a la realidad bíblica. O Sí. mejor, que no son aprobadas por Dios en su palabra. Amén. Hermana Mercedes. Pastor, ¿es normal o está bien que un hermano joyero que tenga un almacén, pues, y mande a hacer imágenes o haga imágenes que le encargan? Bueno, en mi caso personal, yo le recomendaría que lean Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No las tendrás. No las honrarás. Eso es lo que Dios dice. Una de las cosas que más aborrece Dios es la idolatría. Y un cristiano, por muy bien que le paguen, no debería de hacer ídolos, porque está contribuyendo de alguna manera
con el extravío de las personas que depositan la fe en cosas hechas de manos de hombres. Y la mejor manera de entender el cristianismo es leyendo el Salmo 115 y poniendo en práctica Éxodo 20. Desde mi punto de vista me parece inadecuado que un cristiano tenga una fábrica de ídolos. Eso no tiene sentido. Hay muchas otras cosas que podemos hacer y que no van en contravía de lo que Dios enseña. Amén. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, hacen una pregunta. ¿Es pecado, y es el término que utilizan, es pecado que una mujer sea pastora? Bueno, yo no podría decir que es pecado. Lo que pasa es que la Biblia no lo dice. No dice. Si ustedes leen el capítulo 3 del Santo Evangelio según San Marcos, enseña que estando Jesús reunido, llamó a sí mismo a los que él quiso. Y en eso que él llama allí, en lo que él llama, pues no aparece la figura de la mujer como apóstala, ¿cierto? Sino que él simplemente llamó a los apóstoles. Y en Efesios capítulo 4, el verso 11, habla de los ministerios, los cuales en ninguna manera van enfocados a la mujer. La iglesia, en su legislación, no prevé esa figura de pastora. De hecho, la iglesia no tiene pastoras. Aclaro, no es que yo esté en contra, sino que simplemente Jesús, a lo largo de la historia, y la iglesia primitiva y la iglesia de hoy no avala dicho ministerio para mujeres, porque no existe evidencias en la Biblia que así se haya dado. Con relación a las capacidades, ya eso es otra cosa. Hay mujeres que son excelentes expositoras de la palabra de Dios, son más prudentes que muchos de los que hoy ejercen el ministerio, tienen más ética posiblemente que muchos, en fin. Pero Dios lo estableció, que el hombre sea el pastor. Y el ir en contra de eso es como decirle a Dios, ¿por qué no hizo que el sol enseñoreara en la noche y la luna en el día, por ejemplo? ¿O por qué hizo que los ríos corriesen hacia abajo y no hacia arriba? ¿O por qué no permitió que el fruto del guanábano estuviera bajo tierra y las raíces hacia arriba? Eso sería una discusión pues que no tiene sentido. Dios estableció un orden y Él es soberano, Él lo decidió así, ¿y qué podemos? Es posible que tengamos conceptos y que generemos cuestionamientos y hagamos discusiones, pero no pasará de ahí porque lo que está escrito, Amén. Escrito está. Amén. Pastor, ¿sigo yo? Sí. ¿El espíritu y el alma son lo mismo, pastor? En algunos casos aparece como si fuera lo mismo. Hay veces donde uno encuentra en la Biblia que el espíritu, a ver, si me hago entender, cuando se habla del ser humano, hay varias maneras de verlo en la Biblia. A veces el ser inmaterial que nosotros llamamos alma refleja el todo del ser. A veces el espíritu. Y Pablo habla acerca de tres aspectos del ser. Entre los griegos hubo dos corrientes, una que se llamaba la dicotomía y otra que se llamaba la tricotomía. Los que pensaban en la tesis de la dicotomía decían que el hombre era cuerpo y espíritu. Y los que pensaban en la tricotomía decían que el hombre era espíritu, cuerpo y alma. Pablo se inclina por el pensamiento no tricómano, sino del ser. Por eso en la carta a los tesalonicenses, él dice, el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí lo que las personas deben de entender
es o que se genera inquietudes como cuáles son las funciones o cómo saber qué es espíritu, qué es cuerpo o qué es alma. Yo lo he ilustrado de la siguiente manera, no siendo la última revelación, ¿no? Sino una manera de ver las cosas. El cuerpo, el vehículo. El combustible, el espíritu. El que dirige ese vehículo con el combustible que es el espíritu es la conciencia, es la capacidad de establecer las diferencias, de saber hacia dónde lo dirige. ¿Ya? Entonces, cuerpo es el vehículo. Espíritu es el hálito de vida, el que hace mover el vehículo. Y el alma, la razón del ser, la conciencia, la que tiene la capacidad de hacer posible que, a diferencia de los animales, el ser humano sea un ser moral. Y en consecuencia, tenga responsabilidades y se le demande de tal forma que sea responsable ante Dios, ante la sociedad, ante la ley y ante sí mismo. Amén. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, hacían una pregunta acerca de la imposición de manos, que qué significa y cómo está establecida en la Biblia. Bueno, hay varias maneras de verlo. Si usted lee el capítulo 5, el verso 14 de la carta de Santiago, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Al ungirle con aceite se supone que va la imposición de manos. También se imponía las manos, según San Marcos, ¿no? Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y sanarán. Es lo que Jesús dice. Está claro. Entonces, había dos maneras de hacer uso de la imposición de manos. Una, cuando se oraba por los enfermos. Y dos, cuando a las personas que eran escogidas para el santo ministerio, se reunía el presbiterio, imponían las manos sobre ellos y los enviaban al ministerio. De ahí lo que Pablo escribe a Timoteo cuando le dice: no impongas las manos con ligereza, no participes en pecados ajenos. Y era la exhortación de Pablo a Timoteo acerca de cómo debía de nombrarse y enviarse un ministro a llevar el mensaje. Entonces, hay dos connotaciones diferentes. La una es para sanidad y la otra es para enviar a una persona al ministerio. El resultado de la oración por el enfermo, que él sea sano. El resultado de la imposición de manos sobre el que va a ejercer un ministerio tiene que ver con el futuro de ese individuo y las consecuencias en la comunidad donde él va a ejercer. Por eso es que dice: no participes de los pecados ajenos. Puede darse que yo impongo las manos sobre a alguien a quien voy a enviar al ministerio y resulta de que éste va y, en vez de convertirse en una bendición para esa comunidad, se convierte en un problema que puede causar inclusive destrucción en la vida de la fe de algunos. Perdón. Y a eso es a lo que el escritor dice que no se apresure a imponer las manos con ligereza. Es decir, había dos maneras: para enviar a cumplir una misión ministerial y para sanidad de los enfermos. Amén. Amén. Pastor, ¿existe el karma y qué es eso? Ese es un concepto gnóstico. Los cristianos no tenemos karma, ni buena suerte, ni mala suerte. Los cristianos tenemos la bendición de Dios. Los cristianos tienen que liberarse de todos esos prejuicios: que barra para adentro, que cuelgue la penca sábila, que rumbó en la candela, que se posó la mariposa, que sacuda la mate ruda, que use la ropa amarilla. Es que Tonterías de los supersticiosos que todavía no se han convertido al evangelio. Los cristianos no pensamos así. Los cristianos tenemos un punto de partida que es Dios y un punto de llegada que es Dios.
Y sabemos lo que está escrito. Las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. Nosotros Amén. no tenemos ningún karma. Nosotros tenemos es a Dios y en consecuencia su bendición. Pero yo sí quisiera decir algo asociado a eso. Aunque no creemos en el karma, sí es importante que asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Pues muchas veces la gente llama karma es a las consecuencias de sus acciones, que no quieren asumirla. Entonces, ¿qué estaré pagando? No está pagando nada. Es justo el resultado de las acciones que usted ha cometido bajo la responsabilidad de que cada acción en la vida tiene una consecuencia. ¿Sí? No erréis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces sí, que aunque es un concepto, pues ese concepto gnóstico, nosotros sí debemos, o sea, lo que quiero decir es que a veces la gente adjudica karma como para darle un concepto a la realidad que viven, pero no es karma, es el resultado o la consecuencia de las acciones que ellos toman y ellos viven. Había una pregunta la vez pasada, hermano Carlos, acerca del ayuno. Y quedó una inquietud en el ambiente sobre lo de moteles y todo eso, ¿lo recuerdas? Sí, también. Que vale la pena aclarar, porque uno debe de entender, incluyendo otra inquietud que quedó en el aire, porque me llegó un mensaje en el cual me estaban diciendo que hay casos en algunos países donde el culto se celebra en un determinado escenario y sale la persona de ahí y entra otro grupo y bueno, entonces planteaba pues que no era muy acertado decir que se hiciera una ceremonia en una taberna. ¿Ya? Recuerda que hicieron una pregunta sobre que hicieron una ceremonia de 15 años en una taberna. Entonces cuando dimos la explicación aquí, a alguien por ahí le quedó la inquietud y me ha enviado un mensaje diciendo que en algunos casos se da porque las personas no tienen dónde. Eso es muy respetable, ese pensamiento, pero siempre será mejor hacerlo en el sanitario que en una taberna, ¿no? Sin embargo, respetamos pastor, todo eso. Ni lo uno ni lo otro, pastor. Claro. Entonces, aquí lo que las personas tienen o debemos de entender es que una cosa es la vida devocional, otra cosa es la vida social. ¿Está claro? Entonces, hay casos, por ejemplo, me di cuenta en Estados Unidos, donde un pastor de nuestra iglesia no tenía dónde hacer el culto. Entonces, una comunidad religiosa que tienen ídolos por toda parte, le alquiló para que él hiciera sus cultos. Entonces, ¿qué hace él? Lleva una cortina y tapa todas esas imágenes y hace el culto. Se va él y llega otro y hará otra cosa, porque son escenarios como de servicio al público, algo así como la controversia que se dio en El Dorado, que ya el Estado o el gobierno municipal o de la ciudad optó por devolverle aquello a la Iglesia Católica y van a construir un escenario para todas las confesiones religiosas, ¿ya? Donde cada uno pueda expresar su fe. Entonces puede darse que en algunos lugares se presente esa limitante. Y nosotros como cristianos en Colombia también tenemos esa experiencia. En el Arenas, en el Coliseo donde se hacían las convenciones, tenían un evento de, yo qué sé, de magia el día jueves en la noche, o de superstición, o de parranda, lo que fuera. Al otro día la iglesia llegaba y comenzaba la convención. Y entonces, ¿qué decía el que lideraba la convención? Dios está aquí, pero acababa de terminar una escena que para nada agradaba a Dios. Entonces, aquí las personas lo que no podemos es manejar extremos, como dice la hermana Mercedes. ¿Ya? Habrán situaciones excepcionales donde el culto o una ceremonia se hará en un determinado lugar, pero no necesariamente tiene que ser en una taberna. Habrán otros espacios, ¿no? Otros lugares donde se pueda llevar a cabo un evento de carácter religioso. Entonces,
pienso que no se debe de justificar pues un comportamiento de quien lo haga o quien escoja un lugar de esos, porque hay fincas, hay lugares apropiados donde se pueden hacer. Yo he estado en escenarios naturales muy hermosos donde se celebran los 15 años, los matrimonios, los aniversarios de las parejas, en fin. Y con respecto a lo de moteles, pastor, estábamos hablando de que los moteles o las residencias son prácticamente escenarios, en muchos casos, de prostitución. No sé si usted recordará que algún día íbamos en el vehículo y ha entrado una llamada y nos han preguntado: pastor, yo tengo un hotel y yo quiero preguntar si está bien o está mal, pues atender a todas las parejas que llegan allí. Algunos llegan por el ratico, ¿sí? Sí, fue el término que utilizar. Claro. Entonces, pues no es que sea malo yo tener un hotel. Lo que yo tengo que establecer la diferencia es si es un prostíbulo o es un hotel. Entonces, si al hotel donde yo estoy administrando o es mío, llega una pareja de turistas a pasar una semana o un día o 2 días allí, es una cosa. Otra cosa es que llegue la parejita, me alquila por 1 hora. Pues yo ya sé que esa gente no es un hogar, no es una familia, no es una pareja legalmente establecida por Dios. Entonces yo sí tengo que establecer la diferencia. En el campo espiritual me refiero. Ahora, cuando una pareja va a un motel o a una residencia, pues no solamente en mi caso personal, hablo como Carlos. A mí me daría vergüenza de mi mujer llevarla a un motel. A mí me parecería horrible. ¿Ya? O a una residencia. A mí me parece terrible, una falta de respeto a la esposa. Aparte de eso, estoy entrando a un lugar donde realmente un cristiano no debe entrar. Pero como si fuera poco, también pueden haber afectaciones en la salud. ¿O qué, pastor? Sí, yo le mencionaba a usted que las condiciones de salubridad de la mayoría de los moteles pues no son adecuadas, ¿no? Y alguien dirá, bueno, pero en los hoteles también, por eso hay que estar muy acorde. Pero como el propósito por el cual las parejas van a un motel es a tener una relación sexual, pues las condiciones bajo las cuales realizan su intimidad, pues en ocasiones hace que la salubridad de ese espacio no sea la mejor. Pueden salir enfermos. Claro, hay riesgo de contraer algún tipo de patología o enfermedad en relación con las condiciones de salubridad del lugar. ¿Por qué? Porque por el número de personas que ingresan, entonces en ocasiones, y eso hay hasta videos en internet. Yo le contaba que vi uno recientemente sobre eso, sobre los trabajos que hacen video, qué hace el tendero, tal, sobre los que asean esos lugares en Bogotá y las condiciones bajo las cuales muestran esos lugares, pues dice uno, bueno, esto no es acorde, o sea, no tiene las condiciones para uno ingresar a ese lugar. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, y es que estos lugares la mayoría de las veces no cuentan con las condiciones adecuadas de salubridad para uno ingresar a ellos. Sobre todo una pareja cristiana. Es que no es cualquiera el que va a entrar allá. Es una pareja cristiana. Y vuelvo y digo, a mí me parecería horrible. Imagínense uno llevar a la mujer para un motel o para una residencia. No, terrible. Desde el punto de vista cristiano, está mal. Realmente está mal. Es mejor que organice su apartamentico, lo acondicione bien y ahí tiene su vida avalada por Dios, con salubridad, con espacio para que tengan su momento que, entre otras cosas, es avalado por Dios,
porque el sexo es un plan establecido por Dios dentro de los parámetros cristianos. Pastor, acerca de la explicación que estaba dando ahorita de la imposición de manos, pregunta, ¿sí es verdad que si un hermano no está bien delante de Dios, se le pueden pasar los bichos? Así dice allí. Bueno, yo tengo una experiencia y se las quiero compartir. Creo que Mercedita recordará. Cuando éramos pastores en el Águila Valle, se ha presentado un fenómeno en una familia que a mí me marcó. Un muchacho ha resultado desubicado, llamémosle así, endemoniado. No tenía control. Han ido a la iglesia o al salón de predicación a buscar el pastor. Me han llamado para que vaya a orar por él. Había una cantidad de muchachos riéndose, burlándose y haciendo pues como su show frente a la persona que estaba afectada por esa influencia del mal. Recuerdo que llegué, le dije a las personas que estaban ahí que si no estaban en condiciones de creer que Dios tiene el control y que la persona será libre del problema que tiene, pues les recomendaba que se fueran, porque ese espíritu iba a salir y las personas que fueran vulnerables podían ser afectadas. Yo simplemente oré por el individuo, Dios liberó al individuo y enseguida otra persona de las que estaban ahí resultó con el mismo problema. Ese mismo día, tan pronto la persona fue libre, aquel mal se ha apoderado de otra persona. Y eso tiene asidero bíblico. Recuerda cuando Jesús echó la legión, aquellos demonios necesitaban cuerpos. Y como no había más, entonces optaron por solicitar que los dejara entrar en un hato de cerdos. En un hato de cerdos. Y bueno, ya saben qué pasó. ¿Existe la posibilidad que un espíritu, un demonio que esté en una persona pueda pasarse a otro? Claro que sí existe la posibilidad. Ellos buscarán cuerpo. Pastor. Pero no se va a dar porque el hombre de Dios imponga las manos sobre el que tiene ese problema. O sea, no necesariamente No. tiene que imponer las manos para que él... Claro, no necesariamente. Creo que ahí es donde viene a funcionar lo que estuvimos explicando aquí acerca de los dones del Espíritu Santo, entre ellos el don de discernir espíritus, donde el que va a orar debe hacer un diagnóstico en relación a la persona por la cual se va a orar, para poder comprobar si realmente lo que está pasando en la persona afectada es un espíritu o no es un espíritu. Y en razón a ello, hacer la oración, entendiendo que si se ora por la persona, es simplemente una oración con autoridad de Dios y no más. Y no dedicarse a pretender sacar desde su punto de vista aquel yo malo que está en el individuo a tal estado que se pasa horas ahí y puede darse de que la persona ni tiene un espíritu, sino un exceso de trabajo y le genera cansancio, dolencia, o puede darse que a causa de su persistencia en echar un espíritu, resulte el individuo afectado por esa fuerza de pensamiento y luego resulte más afectado el intercesor que el llamado afectado. La historia a mí me enseña que hubo quien se fue a echar fuera a un presunto demonio y estuvo toda la noche echando el demonio, y cuando llegó a la casa veía demonios por toda parte y mató a su propio hijo, porque él veía en el hijo un demonio. Entonces, por eso es que Pablo escribe que las personas que ejerzan el ministerio no deben de ser neófitos,
Debe de ser gente que tiene conocimiento de lo que hace. En Estados Unidos, el ejercicio pastoral es una de las 4 profesiones más delicadas y de más alto riesgo. Entonces, es muy importante que las personas que promueven a otros al ministerio y las personas que salen al ministerio tengan la información y la formación suficiente como para asumir tal responsabilidad. Porque hay cosas muy complejas que el pastor debe de enfrentar. Sigamos. Amén. Pastor, ¿quién nos enseñó a ser honestos? ¿La vida cristiana o la familia? Hay valores que se aprenden en casa. ¿Ya? Hay algo muy interesante que escuché de un pedagogo. Dijo, los niños se sabe de dónde vienen solamente viéndoles jugar. ¿Cómo le parece? Y eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, hay cosas que vienen desde la casa. La mejor escuela es el hogar. Pero se ha dado que cuando alguien viene de un mundo desordenado, de su familia, no tenía valores morales, ni éticos, ni nada, llegan a Dios, Dios los transforma, los cambia, pues aunque no lo eran, por el nuevo nacimiento, llegan a ser personas honestas. Entonces es muy relativo. Se puede dar porque viene desde casa, como también se puede dar por el efecto de la regeneración dada por Dios a través del Evangelio. Sí, o sea, es innegable la influencia que ejerce la familia sobre Claro. los individuos y la construcción de principios que rigen las conductas de ellos, ¿no? Claro. Dicen que hay como varios ámbitos en los cuales uno puede crecer, pero el fundamental es la familia, y esa es una influencia que queda para toda la vida marcada en nosotros. Así que sí realmente hay cosas que no necesariamente terminamos por aprender en la iglesia, sino que desde nuestro hogar Lo las traemos. hemos aprendido. Hay gente muy honesta que aunque no sea cristiana, lo son, hay que admitirlo. Factiblemente Hay no gente sean íntegros. piadosa, hay gente piadosa. Cornelio era un tipo piadoso y no era cristiano. ¿Cómo sería ese tipo? Que oraba y Dios lo oía. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Que oraba a Dios siempre y daba limosnas al pueblo. O sea, hay gente piadosa. En el mundo hay gente que se comporta mejor que muchos cristianos. Increíble, pero cierto. Pero eso no es igual a ser salvos. Porque la salvación ya es un milagro. Sí, y por ejemplo ahí que ponen que es la honestidad. No sé si usted ha escuchado esa historia sobre la honestidad y la integridad acerca del tipo que llega a un... Bueno, yo lo he escuchado con múltiples cosas, pero me las sé con el asadero de pollo, que llega a comer pollo, a llevarlo a domicilio y le pasan una caja. Cuando él se la lleva, esa caja de pollo no era realmente una caja de pollo, sino donde guardaban el dinero del producido del día de ese asadero. Él se lo lleva y cuando ve que es ese dinero, se regresa. Y le dice al tipo, al dueño, no, mire, es que usted me dio, fue una caja En con vez de dinero, pollo, ta. No, espérese, claro, qué honestidad la suya. Vamos a llamar al los noticiero del pueblo. No puede llamarlo. ¿Por qué? No, porque ella no es mi esposa, es mi amante. Entonces, era honesto, pero no era íntegro. Muy interesante la reflexión. Yo lo había escuchado de una Yo sé que pizza. usted lo ha escuchado, cambian es el escenario, ¿no? Pero como que el trasfondo es el mismo. es el mismo acerca de eso. Entonces recuerde, una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro. Honesto puede ser una persona como el señor que pidió el pollo, pero íntegro es aquel que es completo, que no tiene tacha, que es una persona en todos los aspectos digno de imitar. Amén. Y eso solo lo produce un milagro, que se da mediante la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Sigamos. Amén. Hermano Carlos, ¿antes del diluvio llovía? Hay hipótesis, pero pues uno puede leer lo que la Biblia dice. Dice que para ese tiempo había un vapor que subía, ¿no? Y
Y la misma escritura dice que Noé por la fe preparó el arca. Leámoslo, capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Nos puede dar una luz al respecto. ¿Qué dice la Biblia? Que hubo un tiempo en que subía un vapor y entonces se daba pues el de germinar el campo y todo ese cuento. Pero cuando viene el diluvio, a ver, la fe. El 7. Por la fe Noé. Sí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, no había lluvia. Con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, no llovía antes. No llovía. Ya. Sigamos. Amén. Pastor, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que este género no sale sino con oración y ayuno? Bueno, hay varias corrientes al respecto. Les voy a hablar de lo que pienso con relación al texto. Y se refería a la influencia que estaba en la persona sobre la cual pues los discípulos oraron y no pudieron liberar al individuo. La persona Ya. pregunta, ¿se refería al demonio o a la incredulidad? Eso es, cualquiera de las dos cosas están ligadas, porque si una persona no tiene autoridad, o sea, tiene convicción para orar por la persona, pues le pasa lo de la señora aquella. Oró toda la noche para que el monte se corriera y a las 5 de la mañana se levantó y el monte estaba ahí. Así pensé Y ella que no dijo, se iba. así pensé yo, que no se iba a quitar. Es que es muy complejo eso porque hay tres cosas que hay que mirar. Una, la Biblia dice que hubo lugares donde Jesús no pudo hacer muchas maravillas de las que él hacía por la incredulidad de ellos. Entonces, si la persona no cree, pues el milagro no se da. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 dice, es necesario que el que se allega a Dios, ¿qué? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pastor, pero es que hay veces Pida con fe y no dudando. Hay veces sucede que se hace el milagro no por la fe del que está, supongamos, un enfermo, sino por la fe de los que oraron por ese enfermo. Claro, es que La Biblia lo a registra. esos fenómenos es que me quiero referir. A ver, cuando a mí me llaman a orar por un enfermo, yo debo de creer que Dios va a hacer la obra. Ujú. ¿Está claro? 2. La persona por la cual se ora debe de creer que Dios va a hacer la obra. Amén. 3. Jesús es Dios. Y hubo escenarios donde Él no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. 4. Hubo un milagro en la vida del paralítico, no por la fe del paralítico, Por la fe de los que lo llevaron. sino por la fe de los que lo llevaron. Entonces, es bastante interesante la temática en esos campos porque convergen de alguna manera varios aspectos que deben de llegar a que la obra se perfeccione. La persona que intercede y el receptor que está allí. Aunque puede darse que de una manera milagrosa, que es total y absoluta dependiente de la soberanía de Dios, se den las cosas. Pues al final, Él llama a las cosas que no son como si fueran. Él puede hacerlo. Pastor, mire, le cuento una experiencia. Nosotros oramos por una muchacha que sufría epilepsia Sí, y tenía un ataque. Nos fuimos a orar por ella sí. y Dios la sanó. Luego a mí me quedó la inquietud pensando en el pasaje, que Dios sanó al paralítico no por la fe del paralítico, sino... San Marcos 2. Entonces yo hablé con la muchacha, pues ya es adulta. Entonces le pregunté que si ella tenía mucha fe el día que nosotros oramos por ella. Dijo, no, yo no pensé nada. Yo vi que estaban orando por mí y ya. Pero Dios hizo el milagro en esa muchacha. Por eso, es que eso es como el pensamiento de algunos
con relación a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es diversa. Unos hablaron en lenguas antes de bautizarse, otros hablaron en lenguas durante el bautismo, y otros se demoraron años, Y otros no han hablado en lenguas. Por años que tengan. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, Dios es soberano, Exacto. la persona creyó y por la fe es salva, según San Marcos 16. Así ocurren en estos casos. Hubo a personas a quien el Señor les dijo, cree solamente. Ujú. Hubo a personas a quienes Él le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, conforme tu fe te sea hecha. Exacto. ¿Cierto? O sea, esto es potestativo de Dios. Exacto, sí. Porque Entre otras en cosas, la Biblia... Dios es soberano y hace lo que Exactamente. quiere, y nosotros No, y solamente- es que en la Biblia hay una cantidad de situaciones que sería un acto de irresponsabilidad fijar una postura cuando existen tantas formas. Sí. Gente que fue sana por la fe de los que lo llevaron. Gente que no fue sana porque eran incrédulos ellos. ¿Ya? Entonces, aquí solamente nos queda decir, Dios es soberano Amén, amén. y Él amén. hace lo que quiere, cuando Amén. quiere, donde quiere, cómo quiere y con quien quiere y punto. Amén, amén. Así es. Sigamos. Pastor. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, preguntan acá acerca de... Preguntan a través de los mensajes de la página de Facebook de BR Radio. ¿Se puede recibir el Espíritu Santo en sueños? Esa es una primera parte. Y luego él dice, llevo 3 años de ser creyente y no he hablado en lenguas, pero sueño mucho con esto. Bueno, lo primero que yo quiero decir a la persona que tiene la inquietud es ¿por qué no piensa en estar profetizando? ¿O por qué no piensa en interpretar lenguas? ¿O por qué no piensa en echar fuera demonios? ¿O por qué no piensa en orar por los enfermos y que sean sanos? ¿O por qué no se piensa en que en un evento determinado beber cosas mortíferas y no les hará daño? ¿O tomar serpientes en las manos y aunque los muerdan no les causará ninguna lección? Entonces, aquí hay una discusión muy importante que está en el medio. Y es, ¿el Espíritu Santo se recibe hablando en lenguas? ¿O una persona que no ha hablado en lenguas no tiene el Espíritu Santo? ¿Una persona que ha hablado en lenguas ya es salva? ¿Una persona que no ha hablado en lenguas y se muere no se salva? Es una discusión teológica muy importante. Yo solamente le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice así: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. La Biblia dice, las lenguas son un don. La Biblia le dice que es en función de los incrédulos y no de los creyentes. Eso es lo que dice la Biblia. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 22. De ahí para allá yo no puedo decir más, porque lo más seguro es que se genera controversia. Entonces, ¿qué puedo decirle yo? Las lenguas no son el Espíritu Santo, son una consecuencia de que se tiene el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Después de que se cree y se expresa a través del bautismo, la persona es salva. No lo digo yo, léalo en San Marcos capítulo 16. Y después de que ese santo es salvo, entonces hay unos resultados, unas consecuencias. ¿Cuál es la primera? Echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Uno no escucha esa propuesta en el medio teológico.
¿Cuál más? Hablar en lenguas. ¿Cuál más? Tomar en las manos serpientes. ¿Cuál más? Beber cosas mortíferas. ¿Cuál más? Poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es el punto de partida que Jesús da. Luego usted lo encuentra complementado, si es que se puede decir así, en Romanos 12, Primera de Corintios 12, en el capítulo 13, tiene sentido si se reúnen los requisitos, y en el capítulo 14, cómo se deben de regular, de funcionar, para que así el cristiano tenga una visión completa, no a medias, de lo que es el Espíritu Santo. ¿Puede una persona hablar en lenguas estando dormido? Sí. ¿Puede soñarse? Sí. ¿Puede ser real? Sí. ¿Puede no ser real? Sí. Porque eso es muy subjetivo. Aquí lo que le debe de preocupar al cristiano es ser fiel a Dios, dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento y esperar en las promesas de Dios. Y si Dios requiere de que usted hable en lenguas como don, Él buscará el lugar, el momento en el cual se dé esa facultad en la vida del individuo con una finalidad, y es generar conciencia acerca de las gracias de Dios salvadoras para las personas que no hablan el mismo idioma que usted habla, y Dios en un momento determinado lo usará a usted para que lleve el mensaje a aquellos en el idioma que ellos hablan. ¿Qué fue lo que pasó el día de Pentecostés?